Bienvenidos hermanos de Iglesia Ciudad del Rey a nuestra reunión. Les invitamos a que puedan junto con nosotros adorar a nuestro Dios. A pesar de que no estamos en persona todos acá en la iglesia, espiritualmente podemos unirnos para adorar y rendir adoración a nuestro Dios. Amén. Alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor. Eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Signo de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra. Tú eres Señor, tú eres digno de gloria sobre toda la tierra. Tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo
tan real que te siento, eres tan vital que no existo si no estás dentro de mí. Todo lo que soy te lo entrego, todo sin reservas a ti, cantando, adorando, agradeciéndote. Tu gran amor, mi buen Jesús, vida eterna me diste tú. Hoy reconozco ante tu altar tu gran poder y tu bondad. Quiero gritar quién eres tú, mi vida entera, tú mi gran amor. Quiero expresar mi gratitud a ti, mi buen Jesús. Eres tan real que te siento, eres tan vital que no existo si no estás dentro de mí. Todo lo que soy te lo entrego, todo sin reservas a ti, cantando, adorando, agradeciéndote. Tu gran amor, mi buen Jesús, vida eterna me diste tú. Hoy reconozco ante tu altar tu gran poder y tu bondad. Quiero gritar quién eres tú, mi vida entera, tú mi gran amor. Quiero expresar mi gratitud a ti, mi buen Jesús. Me has dado vida, vida y salvación. Me has dado libertad, por eso canto hoy. Me has dado vida, vida y salvación. Me has dado libertad, por eso canto hoy. Tu gran amor, mi buen Jesús, vida eterna me diste tú. Hoy reconozco ante tu altar tu gran poder y tu bondad. Quiero gritar quién eres tú, mi vida entera, tú mi gran amor. Quiero expresar mi gratitud a ti, mi buen Jesús. Tu gran amor, mi buen Jesús, vida eterna me diste tú. Hoy reconozco ante tu altar tu gran poder y tu bondad. Quiero gritar quién eres tú, mi vida entera, tú mi gran amor. Quiero expresar mi gratitud a ti, mi buen Jesús. yo pueda desear. Te amo a ti,
Mi Cristo, mi amado Salvador, hoy lo que tengo es por ti, solo por ti. Y ángeles te adoran, tus hijos vienen a adorar. Mi mundo eres tú eres mi Dios, rindo mi vida solo a ti. Tú eres Señor, eres mi amor, no hay nadie comparable a ti. Y todo lo que tengo te lo entrego a ti, Señor, pues vivo solo para ti. Y oro para usar mis días bajo tu perfecta voluntad, solo para ti. Y ángeles te adoran, tus hijos vienen a adorar. Mi mundo eres tú eres mi Dios, rindo mi vida solo a ti. Tú eres Señor, eres mi amor, no hay nadie comparable a ti. Mi mundo eres tú eres mi Dios, rindo mi vida solo a ti. Tú eres Señor, eres mi amor, no hay nadie comparable a ti. Santo eres Jesús, tú eres todo, Señor, para nosotros. Bendito eres Jesús, y ángeles te adoran. Y ángeles te adoran, tus hijos vienen a adorar. Mi mundo eres tú eres mi Dios, rindo mi vida solo a ti, Jesucristo, solo para ti. Eres mi amor, no hay nadie comparable a ti. Mi mundo eres tú eres Señor, solo a ti, Jesús. Tú eres Señor, eres mi amor, no hay nadie comparable a ti. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres digno de adoración y alabanza, Jesús. Santo es tu nombre, Señor, santo es su nombre, poderoso Rey.
Seguimos adorando a Dios por medio de la palabra. Los invitamos a que puedan escuchar a lo que Dios tiene para nosotros a través del pastor. Amén. ¿Qué tal, amigos? Aquí nuevamente Pastor Javier López con ustedes desde Ciudad del Rey para compartir la palabra de Dios después de haber escuchado preciosas alabanzas y adoración a Dios. Todas cosas prácticas espirituales importantísimas. Adorar al Señor, alabarle es importante, como también lo es leer, escuchar su palabra. La Biblia dice que escuchar la palabra de Dios hace que nuestra fe aumente. Nuestra fe viene por el oír. Y entonces cada vez que oímos la palabra, más allá de nuestro gusto intelectual, debemos tener satisfacción espiritual. Pedirle a Dios que el Espíritu de Dios que está en la palabra llegue a nosotros y vaya haciendo la obra para la cual Él envía la palabra. Dice la palabra de Dios misma, dice que Dios envía la palabra para que haga una obra. Y esa obra es hecha en aquellos que son receptores de la palabra. Entonces, cuando podemos escuchar, podemos leer la palabra de Dios, a mí me gusta también orar la palabra de Dios. Creo que el miércoles les hablaba acerca de tener en cuenta las promesas del Señor y orar por las promesas, sabiendo que las promesas de Dios, todas, no algunas, son todas para sus hijos, todas para nosotros. Entonces hoy quiero compartirles el capítulo 15 de San Juan, donde Jesús da a los discípulos todo un recorrido, un avance en el camino con Él, ¿sí? El título de este capítulo, el 15 de San Juan, dice Jesús, la vid verdadera. Entonces aquí va a ser una comparación entre la vid y Él mismo. Entonces, yo lo voy a leer, pero después me interesa ir recorriendo cada versículo para que veamos en esos versículos cómo el Señor les está hablando acerca de una figura y luego va avanzando y comienza siendo la vid verdadera y los discípulos los pámpanos y termina siendo el amigo y queriendo que nosotros seamos amigos. Entonces, me interesa leer ese proceso. Nosotros a veces queremos el final, ¿sí? Pero generalmente la vida con el Señor es un proceso que va avanzando, va creciendo, nos va edificando. Y ese proceso de avance de la vida con Dios también es un proceso de avance de nuestra relación con nuestros hermanos, con el mundo y con el mundo espiritual. Y en todo tenemos que ir creciendo, en todo edificándonos, en todo aprendiendo. Entonces, vamos a comenzar a leerlo. Para no leerlo todos los versículos, vamos a leer hasta el 17, pero vamos a ir recorriendo del 1 al 17 esta palabra del Señor Jesucristo. Y Él dice así, en el versículo 1, Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Entonces aquí él está estableciendo una figura, y yo creo que es como cuando comenzamos con el Señor, cuando nuestra vida se la entregamos al Señor, cuando lo recibimos a Él, empieza una unión espiritual de la cual Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos nos unimos a Él y comienza a fluir desde la vid, la vida, la savia, comienza a fluir hacia nosotros y vamos a ver que hay un propósito en eso. La unión con el Señor tiene que ver con que unidos a Él vamos a ir recibiendo la obra que hace su palabra, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, lo primero es unirnos a Él para que fluya hacia nosotros
la savia, la vida del Señor, ¿sí? Entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que el Padre, que es el labrador, a través del Espíritu Santo, comienza una obra de limpieza, ¿sí? Nosotros no estábamos de pronto aptos para ser pámpanos de la vid verdadera, pero de pronto estamos allí, unidos al Señor, lo recibimos en nuestro corazón, comienza a fluir su vida, pero encontramos que hay cosas que el Señor tiene que limpiar, que tiene que sacar de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, familia, en fin. Muchas cosas que tiene que el Señor ir sacando. Entonces, el pámpano comienza a ser limpiado. ¿Cuál es el propósito? Que el pámpano lleve fruto. Esto indica también que unidos a Dios hay un fruto del cual nosotros tenemos que ser los productores de ese fruto, y para eso Dios va a comenzar a limpiarnos. Llegamos a Él y así como somos no nos podemos quedar, porque seguramente llegamos con muchas cosas que un pámpano unido a la vid verdadera no tiene que tener, y si las tiene no llegará a dar fruto. Por eso es importante la primera unión con el Señor tiene que ser en humildad, dándole el corazón para que Él pueda hacer esa obra de limpieza y de purificación. El versículo 3, como Él ya le está hablando a hombres que ya ha estado hablándoles, ya ha venido haciendo esa obra de purificación, de limpieza a través de la enseñanza, Él dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí hay una obra que hace la palabra limpia. Ahora, nosotros tenemos que ser capaces de recibir la palabra, entenderla y mediante esa misma palabra pedirle al Señor, Dios mío, yo quiero que esa obra que promete tu palabra sea hecha en mí. Tu palabra dice, por ejemplo, aquí ya tenemos una obra que la palabra hará, dice que la palabra nos va a limpiar. Entonces, ¿cómo nos limpia la palabra? La palabra nos habla y la palabra de pronto nos dice qué en nuestra vida está bien y qué no está bien. Y nosotros decimos, bueno, yo voy a obedecer a la palabra, y cuando obedezco a la palabra, seguramente dejo cosas, seguramente soy liberado de otras cosas, y esa es la limpieza que va haciendo el Señor a través de la palabra para que, como vimos antes, llevemos frutos. Entonces, el versículo 4 nos da un consejo primordial, importante. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces Jesús está diciendo, si un pámpano está unido a la vid, puede ser limpiado y puede llevar fruto. Pero si no permanece unido a la vid, no puede llevar fruto. Entonces, esta es una de las cosas, la permanencia. ¿Sí? Como nosotros vivimos en un mundo espiritual, no podemos ser ignorantes de él, porque ese mundo espiritual, de parte de Dios, será fructífero, será bueno, será agradable, estará a nuestro favor. Dice Hebreos capítulo 1, 13, que los ángeles están en ese mundo espiritual en el cual también nosotros nos podemos mover, y dice que son espíritus ministradores a favor nuestro. Pero no debemos ignorar la obra de las tinieblas, que intentarán apartarnos. Entonces, la decisión final de permanecer unidos o de salir, de apartarnos, de dejar de estar unidos a la vida verdadera, la decisión final siempre será nuestra. Recuerden hace poco que les hablaba de Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo dice, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, nuestra mente, nuestro corazón debe tener una decisión firme de permanecer y decir para nosotros mismos, como David le hablaba a su alma, hablarle a nuestra alma, decirle, pase lo que pase, yo permaneceré. Porque el enemigo tratará de usar las circunstancias, los problemas, las luchas, para darnos la convicción de que no es para nosotros estar unidos a la vida. Y si le hacemos caso a eso, nuestra decisión será la incorrecta. Y a veces, lamentablemente, hay algunos que toman esa decisión, pero el Señor dice, permaneced en mí. Y Él dice que si no permanecemos en Él, no podemos llevar
el fruto para el cual Dios nos llamó que lleváramos. El versículo 5, él dice de nuevo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez repite esta palabra, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Miren, la filosofía de vida que traíamos cuando llegamos al Señor hasta nos puede convencer de que sabemos vivir la vida, de que tenemos suficiente experiencia y de que sabremos sobrellevar todas las cosas que se nos presenten. Pero el Señor dice que si estamos separados de Él, no podremos hacer nada. Hay un salmo, el Salmo 127, si no recuerdo mal, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso significa que Dios siempre tiene que estar, nosotros tenemos que estar siempre en Dios y Él en nosotros para que la obra sea hecha conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas que pasa cuando el pámpano se va uniendo cada vez más a la vid, cuando el labrador la limpia, lo va limpiando, es que la voluntad del pámpano va desapareciendo y va haciéndose más fuerte la voluntad de Dios, porque el pámpano se alegra en llevar el fruto que Dios quiere dar en él. Entonces, por eso es que el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Luego dice así, y mire, lo importante que es permanecer en Dios, porque uno no se da cuenta, pero una de las cosas que pasa está aquí en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará. Dice, se secará y los recogen, los echan en el fuego y arden. Y esto va a ser una sentencia dura, pero en verdad cuando nosotros nos unimos al Señor, comenzamos a recibir su savia, al separarnos de Él, son cosas que suceden en el mundo espiritual. A veces no somos capaces de detectarlas, pero nos comenzamos a secar. Espiritualmente comenzamos a secarnos. Perdemos la conexión con la savia de la vid verdadera y nuestra vida espiritual. A veces nos parece que todo está bien, pero todo está bien en la vida física, normal y en nuestra propia voluntad. Aparentemente todo está bien, pero en la vida espiritual seguramente, como dice el Señor aquí, nos secamos, ¿sí? Y a veces el creyente a veces no es consciente y es como querer permanecer en el Señor, es como decir, yo no quiero ni acercarme al peligro de secarme, a separarme. Y aunque haya problemas, qué sé yo, luchas diversas, tenemos que decirle, Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo quiero permanecer en ti. Y quiero decir como Pablo, nada me podrá apartar de tu amor. Yo tengo en ti seguridad, como decía Pablo, yo estoy seguro. Y el pámpano entonces, unido a la vid, comienza a desaparecer su propia voluntad. Y mire, la permanencia, yo estuve marcando aquí en el pasaje del versículo 1 al 17, y la palabra permanecer está unas 6 o 7 veces. La permanencia, el Señor hace mucho énfasis en eso, porque el proceso de limpieza, de preparación y de dar fruto es un proceso que irá pasando en diferentes épocas del año, diferentes climas. Habrá lluvias, habrá frío, habrá calor, hasta que llegue el fruto. Pero la permanencia es lo que hará que lleve fruto. Él dice en el versículo 7 que hay algo que sucede cuando permanecemos en él. Mire esto. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras, vuelve a nombrar la palabra, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando permanecemos en Él, es como que la puerta al trono de la gracia se abre más. Cuando su palabra permanece en nosotros, hasta viene por eso la sabiduría de cómo orar a Dios. ¿Por qué? Conocemos sus promesas, conocemos su palabra,
La palabra está haciendo un efecto de limpieza. Nuestra voluntad humana comienza a desaparecer. La voluntad de Dios aparece en nosotros. Y seguramente vamos aprendiendo a orar conforme a la voluntad de Dios. Y es seguro que la respuesta a nuestras oraciones será pronta. Acá dice, si permanecéis en mí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, nuestro querer ha desaparecido. Ahora está en nuestro corazón la voluntad de Dios y seguramente vamos a pedir y será en nuestro querer el mismo que el de Dios y vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Cuando la palabra permanece en nosotros, empieza a desaparecer nuestra filosofía de vida. Incluso cuando nosotros tenemos que aconsejar a alguien, tiene que desaparecer nuestra propia experiencia. Ni siquiera la experiencia ajena que podemos haber observado servirá para aconsejar a alguien. Tendremos que aconsejar a alguien para lo que fuera, sea para la familia, para el matrimonio, para los hijos, para la economía, para el trabajo. Tendríamos que aconsejar siempre a alguien no de acuerdo a nuestra filosofía ni a la filosofía que puede enseñar cualquier otro apartado de la Biblia, sino que nuestra filosofía de vida comenzará a fluir desde la palabra. Entonces, cuando permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, una de las cosas que empieza a transformar el Señor en nosotros es nuestra visión de la vida en todos sus aspectos. Por eso la importancia de ese proceso, de ese caminar, de esa conexión con el Señor, pese a todas las cosas que puedan suceder. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Entonces, aquí hay una cosa, y vuelvo a hablar después más adelante de esto también. Aquí dice, el Padre es glorificado. Fíjese, cuando nosotros vivimos la vida del pámpano unido a la vid verdadera, comienza a haber una vida que le da gloria a Dios. A mí me gusta este pasaje porque muchas de las cosas de las que habla el Señor, uno va viendo cómo las cosas comienzan a fluir y a suceder por sí solas cuando el inicio y el proceso están dependiendo de la vid verdadera, están dependiendo de Dios. Entonces comienza a haber frutos de esta vida, ¿verdad? Comienza a haber frutos de la oración, comienza a haber frutos en darle a Dios la gloria. No siempre será verbalmente, pero nuestra vida, nuestras acciones, nuestra disposición serán gloria de Dios. El que vea en nosotros algo dirá, bueno, en verdad Dios está obrando, Dios está haciendo algo. Esta persona conoce a Dios, por eso es así. Entonces, dice que glorificamos al Padre cuando comenzamos a llevar el fruto que surge de nuestra unión con Jesús. Dice el 9 que debemos permanecer, también dice aquí, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced. Otra vez la palabra permaneced, ahora no en la palabra, sino dice en el amor. Permaneced en mi amor. Y una de las cosas que aquí ya comienza a ver aparece algo aquí. Primero hay una unidad de pertenencia, ¿sí? y un deseo en el corazón de estar unido a la vid. Pero ahora ya el vínculo comienza a afirmarse en el amor. Ya es otra cosa. Ahora uno dice, yo no solo estoy apegado al Señor porque es la forma de llevar fruto, porque es la forma en la que yo quiero vivir y conocer la voluntad de Dios. Ahora uno puede decir, yo estoy unido a Jesús por amor, yo le amo. Y entiendo que Él me ama, también lo vamos a ver más adelante. Por eso este pasaje tiene un proceso hermoso, yo creo que lo podríamos leer cada día y orar en él por las distintas cosas que nos va mostrando cada versículo. Así que dice, como el Padre me ha amado, fíjese, el amor que el Señor, que el Padre puso en su Hijo Jesús, dice que es el mismo amor en el cual nosotros tenemos que permanecer. Y el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, ¿cómo demostramos que amamos al Señor? Hay otro pasaje en el cual el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es la forma en la que le demostramos a Dios el amor? No solo en que se lo digamos, aunque a Él le gusta que se lo digamos, pero en guardar la palabra,
guardar los mandamientos. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a los mandamientos de Dios, vamos a bendecir, porque Dios está en la acción. Dios está en la acción de amar, de ayudar, de aconsejar y de bendecir a otros. ¿Por qué va a suceder eso? Porque hemos guardado su palabra y queremos tener en nosotros sus mandamientos. Por eso es tan importante, porque cuando nosotros queramos actuar para nuestra interacción con los demás, con nuestros semejantes, tiene que ir desde nosotros, tiene que ir ese amor de Dios, esa gloria de Dios, esa voluntad de Dios, que si no está, la estaríamos quebrando. Y el amor de Dios, según dice aquí, será de acuerdo a nuestro guardar su palabra. Pero aquí entonces el vínculo del amor ahora empieza a crear también sus raíces. Y dice, ¿cómo sé que amo a Dios? Bueno, guardo su palabra, o sea, guardo sus mandamientos. Le amo, ya no estoy unido por conveniencia, estoy unido en amor por Dios. Entiendo que Él me ama, yo le amo y quiero permanecer en Él. Dice luego el versículo 11, y este es un versículo de los lindos que tiene este pasaje. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo, aquí aparece otra cosa, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí hay dos cosas, el gozo del Señor y el gozo nuestro, la alegría. La vida cristiana, a veces vista desde la vida de otros, no nos parece una vida de gozo, pero cuando nosotros la experimentamos y nos unimos en amor con Dios, comienza a haber alegría en seguirlo, alegría en amarle. Y aquí dice que le provocamos gozo al Señor, fíjese. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nosotros podemos pensar, bueno, cuando Él pone su gozo en nosotros, es que nos fortalecemos. Pero también podemos pensarlo de esta manera, cuando le provocamos gozo a Dios, somos fortalecidos. ¿Cuándo se goza el Señor? Cuando guardamos su palabra, cuando le amamos, cuando le seguimos, cuando perseveramos. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces aquí seguimos avanzando, ¿verdad? Pasamos por el amor que nos une y ahora comienza a haber alegría y gozo en la presencia de Dios. Nuestra visión de Dios, nuestro entender del carácter de Dios empieza a cambiar. Cuando uno empieza a ver el amor de Dios hacia nosotros y deja fluir del amor de nosotros hacia Él, comienza a cambiar nuestra visión de Él y ya no le vamos a ir a pedir como a ver si cae algo desde su trono sobre nosotros, sino le vamos a ir a pedir como hijos, le vamos a adorar como hijos, le vamos a alabar, ya estamos unidos, ahora hay alegría, ¿sí? Y eso no quiere decir que no haya problemas, es otra cosa muy diferente, ¿sí? Cuando uno habla del gozo o de la felicidad que habla la gente, no está hablando del gozo de Dios, porque el gozo de Dios se puede sentir, tener y permanecer aunque haya tremendos problemas, aunque pasen cosas que nos entristezcan. El gozo de Dios es algo espiritual, es algo que viene al corazón y que no puede sacarlo el enemigo, que no puede sacarlo nadie, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando. El versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis. Aquí ahora el amor va a ser hacia los demás. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Él? Él nos amó sin condiciones. Él no dijo, bueno, yo les voy a amar cuando ustedes hayan sido limpios, cuando estén unidos. No, dice la palabra que Él nos amó antes. ¿Por qué llegamos a amarle a Él? Dice, porque Él nos amó primero. Entonces, sigue el proceso. Ahora Él pide que ese amor que depositó en nosotros sea emitido, sea dado a otros. Y Él dice, nadie tiene, y aquí Él le da magnitud a ese amor, y Él dice en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cambia totalmente, ¿verdad? Acá ya aparece esa palabra amigos.
Y así yo, no les dije al principio, pero así yo titulé el sermón de hoy, ser amigo de Dios. ¿Sí? Usted imagínese los millones de personas que hay sobre la tierra durante las diferentes épocas, y yo pregunto, ¿cuántos de tantos miles de millones sobre la tierra, cuántos llegaremos a ser amigos de Dios? Yo quiero ser amigo de Dios. Y le doy un consejo, conviértase en un amigo de Dios. Y por eso digo que este pasaje va como en un proceso, ¿verdad? Porque ya el Señor no está hablando de hijos, está hablando quizás de algo, no es más cercano que hijos, porque yo creo que no hay nada más cercano que hijos, porque es la descendencia del Padre, somos nosotros, somos sus hijos, pero la amistad tiene que ver con no solamente el tener el ADN, sino que ahora estar en comunión, estar en conversación, en comunión, en amistad. ¿Sí? Job tiene también un pasaje que dice, ve ahora en amistad con él. Y Abraham es llamado el amigo de Dios. Es impresionante cuando uno ve la relación de Dios con Abraham, cuando en un momento Dios dice, yo no le puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Así que la amistad con Dios es algo que incluso conmueve el corazón de Dios al punto tal que dice, lo que voy a hacer yo lo voy a compartir con mi amigo, con mi amiga, porque sé que le estoy hablando también a hermanas, a mujeres que pueden ser amigas de Dios, porque cuando el Señor habla a los discípulos, le habla a todo aquel que es discípulo y no solo a los varones, ¿sí? Pero el Señor va avanzando. Yo me lo imagino aquí en el capítulo 15 de Juan. El Señor está, no sé, quizá recostado, descansando, y Él se pone a conversar y va avanzando en su enseñanza. Y es hermoso recorrer ese camino en las palabras que Él va diciendo, ¿verdad? Así que Él ahora pide que el amor que nos dio lo estemos depositando en otros. Y Él dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida, ¿verdad? Y eso es lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios quiere ser amigo nuestro? Bueno, Él dice que la medida de amistad es que uno llegue a dar la vida por los amigos. Y eso es lo que dice el versículo 13. No hay mayor amor, dice Él, ¿ve? Y dice el 14, ustedes, y esto está muy bueno, ¿no? Dice, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. O sea, el Señor dice, o le decimos nosotros a Él, Señor, quiero ser tu amigo. Y el Señor nos dirá, bueno, yo voy a poder evaluar tu deseo de ser mi amigo, porque aquí dice que el amigo hará lo que Él le mande. ¿Sí? No se siente un empleado, no se siente un siervo, aunque también después vamos a hablar de eso, más adelante lo dice. Él dice, yo sabré que quieres ser mi amigo cuando lo que yo te diga no te va a ofender, sino que tú lo vas a hacer, lo vas a obedecer, y sabré que quieres ser mi amigo. Si nosotros medimos por el dar la vida por los amigos el tamaño de la amistad, el Señor ya lo hizo y ya nos demostró que quiere ser amigo. Así que el versículo 14 entonces tiene esa evaluación. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que son como una medida, ¿no? Entonces Él dice aquí, la medida de la amistad estará dada en que yo te diga algo y tú no te enojes ni lo cuestiones, sino que lo obedezcas, ¿sí? Luego dice el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y aquí está lo que yo decía, que Dios decía de Abraham. Dice, yo no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Y el Señor dice aquí, yo no les he ocultado nada. Entonces, esa también es una medida del amor. ¿Cuánto del amor de Dios sé que hay en mi vida? Es que Dios me muestra, me habla, me dice todas estas cosas. Entonces quiere decir que Dios se ha brindado en amistad. Y Él dice, ya nos llamaré siervos. Ahora, no es que el Señor no quiera que seamos siervos.
en ese proceso que venimos viendo aquí en el capítulo 15 de Juan, es que no podemos llegar a ser amigos si primero no fuimos siervos. No podemos llegar a ser amigos si primero no fuimos ovejas del Señor, que son dóciles a lo que Él quiere hacer. Si primero no fuimos pámpanos unidos a la vid. Y esto no quiere decir que al ser amigos nos desconectamos, todo lo contrario. Pasamos a ser una cosa sola con Él. Y entonces Él dice, ya no llamaré siervos. Pero tenga en mente esto, no podemos llegar a ser amigos si primero no fuimos siervos, si primero no fuimos obedientes, si primero no estuvimos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque a nosotros nos hubiera parecido difícil y la aceptamos y dijimos, bueno Señor, si es lo que tú quieres que haga, lo voy a hacer, no sé cómo, tienes que ayudarme, pero lo voy a hacer. Sea para la vida del servicio eclesiástico o sea también para la familia, porque hay mandamientos que el Señor nos da acerca de las esposas, los esposos, los hijos, los compañeros, como aquí dice a los amigos, hay que amarlos, a los hermanos, hay que dar la vida por ellos. O sea, el Señor da consejos en todos los ámbitos en los cuales nosotros nos podemos mover, no solamente en nuestra relación con Él. Entonces, cuando Él nos da un mandamiento que a veces tiene que ver con nuestra vida, cuando a veces nos dice esto hay que corregirlo, esto hay que deshacerlo, esto hay que volverlo a hacer, entonces nosotros tenemos que ser obedientes. ¿Qué hizo Dios con todos sus siervos que podemos leer Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? En el trayecto de sus vidas siempre hubo momentos en que Dios les habló y dijo, bueno, esto tiene que parar aquí. Cuando Él se conecta, cuando Él habla, cuando Él de alguna manera se manifiesta a Pablo, Él le dice a Pablo, ya no será así, tú vas a cambiar, tu vida va a ser transformada y tú me vas a servir. Entonces, el mandamiento era dejar de hacer lo que estaba haciendo y comenzar a servirlo. Y la obediencia de Pablo fue inmediata. Yo creo esto, hermanos, que cuando nosotros somos más prontos en recibir los mandamientos de Dios y en obedecerlos, tanto más acortamos ese tiempo de proceso, que si nosotros somos duros en cuanto a la palabra de Dios para recibirla y ponerla en práctica, el proceso se hace más duro también. Dios lo hará porque Él es Dios y quiere hacerlo porque nos ama, pero Él respeta nuestra voluntad, la autoridad sobre nuestra propia voluntad que tenemos. Por eso es importante rendirla. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo siervos, para luego llegar a ser amigos. Por eso Él dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe. Fíjese esto, uno dice, yo sirvo a Dios, pero Él dice que hay un grado de amistad y de conexión más amplio en el cual comenzamos a saber lo que Él quiere en todas las cosas. Y dice, todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Y el verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. No fuimos nosotros que dijimos, bueno, hoy se me antoja comenzar a ser cristiano, hoy se me antoja unirme a la vid verdadera que es Cristo. No, primero tuvimos que ser llamados a unirnos, nos unimos y ahí comienza el proceso. Aquí parece muy corto, yo lo puedo explicar en pocos minutos, pero el proceso lleva años. Si yo les testifico de mi unidad con el Señor hace 40 años y de cosas que aún Dios tiene que hacer en mi vida, pero he querido, al ir entendiéndolo cada vez más, también someterme cada vez más para que Dios pueda hacer lo que Él quiere. Entonces Él dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Y aquí dice, yo los elegí con un propósito, los puse para que vayan y lleven fruto, y para que vuestro fruto permanezca, y para que todo, otra vez habla de la oración y de la puerta abierta, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él está diciendo, este proceso requiere de un equipamiento que todo lo que sea necesario, ese equipamiento que necesitan para seguirme, el Padre lo tiene, pídanselo en mi nombre y Él se los va a dar. Nosotros
culturalmente, solamente a veces pensamos en lo que nos falta, en lo material, en la vida, en el vestido, en la comida, qué sé yo, en diversas cosas. Pero a veces no somos conscientes de la necesidad espiritual que tenemos, de la necesidad de equiparnos conforme a la voluntad de Dios para saber entender la amistad de Dios, para saber entender cómo ser amigos del Señor, cómo acercarnos y permanecer en su amistad. Así que Él dice, les he llamado yo, no fueron ustedes que me eligieron. Así que ahí comienza nuestro agradecimiento. Señor, gracias porque me llamaste. Y dice el 17, les mando, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Palabras claves en todo este pasaje: permanecer unidos al Señor, guardar su palabra y hacer que crezca nuestro amor hacia Dios, porque el amor de Dios hacia nosotros ya ha sido completo. Él dice, no hay mayor amor que uno dé su vida por los amigos. Y Él nos ha dado esa vida. Miren, la Biblia ha permanecido durante miles de años escrita. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios ha trascendido diferentes culturas y filosofías en la historia. Cuando uno ve a veces las costumbres de pueblos de la Edad Media o otras culturas en Europa o en otras naciones, uno queda asombrado a veces de las costumbres que había, de las cosas que se hacían. Bueno, la palabra de Dios ha ido como caminando y atravesando diferentes épocas y filosofías, y siempre aparece como la palabra de Dios. Por sobre todas las cosas, por sobre todo consejo, está su palabra. Por eso quisiera orar con ustedes, porque hay cosas que suceden por hacer unas cosas, suceden otras. Por estar unidos a Jesús viene la limpieza y el fruto, y este proceso de ir avanzando en Él. Por guardar su palabra se abre la puerta para que nosotros podamos orar. Por permanecer en Él y llevar su palabra, uno de los frutos que podemos llegar a tener es que otras personas reciban bendición a través de nuestra vida o de nuestras palabras. La simple invitación de venir, yo quiero que vengas y conozcas a Jesús, mi amigo. Entonces, algo de lo que nunca me olvido cuando manifiesto la palabra de Dios es que Dios es un Dios de milagros. Dios hace milagros, porque a veces hay cosas que nosotros decimos, esta vida para que sea cambiada solo un milagro. Bueno, Dios es especialista en eso, en hacer milagros. Por eso yo sé que la palabra de Dios es acompañada por señales, milagros y prodigios, porque Dios sabe que el aceptarlo, el unirnos a Él, requerirá de milagros para que todo lo que ha sido edificado o mal edificado en nuestra vida sea derribado, todo lo que nos ha ensuciado sea limpiado, todo lo que hemos mal aprendido sea desaprendido y podamos aprenderlo de Él. Requiere un milagro. Por eso me gustaría orar con ustedes. Si alguno de los que está viendo, escuchando, no conoce a Jesús como amigo, vamos a orar primero con ustedes y por ustedes. Y mi consejo es, reciba a Jesús en el corazón. No se apresure por conocerlo como amigo, pero comience a decirle, Señor, yo quiero estar unido a ti, que eres la vid verdadera. Quiero recibir savia, vida de ti, para llevar tu fruto. No entiendo mucho de esto, pero quiero comenzar. Y ahí comienza este proceso. Así que quisiera orar con aquellos que quieren recibir a Jesús en el corazón y que quieren llegar a ser amigos de Dios. Amén. Oremos. Bendito Jesús, te recibo en mi corazón. Dígale al Señor esas palabras. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Entiendo, Señor Jesús, que todo aquello que me separa de ti, que me separa del Padre, tiene que ser quitado. Entre otras cosas, todos mis pecados. Por tanto, Señor, me arrepiento de mi vida sin ti. Te recibo en mi corazón. Acepto que llevaste en la cruz del Calvario toda enfermedad, toda dolencia y todo pecado de mi vida. Hoy me uno a ti como el pámpano se une a la vid.
Quiero comenzar un camino contigo. Quiero llegar a ser tu amigo. Quiero ser limpio. Quiero tener abierta la puerta para entrar al trono de la gracia y orar al Padre en tu nombre y recibir mi petición contestada. Te recibo, Jesús, y te doy gracias. Amén. Y quiero ahora orar sabiendo que la palabra de Dios produce milagros. Yo no sé, al escuchar que usted dice, el pastor no habló nada de lo que a mí me está pasando. Dios está en toda situación. Dios conoce todas las cosas, toda necesidad. Y la sola mención de su palabra lleva en sí su espíritu. Dios ya está obrando tu vida. Pero vamos a orar, vamos a poner delante de Él todo aquello que hoy puede ser un problema, una dificultad, una dolencia, una enfermedad, una necesidad. Y vamos a pedirle también que Dios haga esas cosas en nuestras vidas, supla, sane, libere, y también que nos enseñe. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Sabemos que en esta tu palabra guardada en nuestro corazón hay autoridad. Sabemos que en el nombre de Jesús hay autoridad. Por tanto, oramos, Señor, ahora en el nombre de Jesús, presentando delante de ti todo aquello que aqueja, que preocupa y que quiere dañar la vida de tus hijos. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu que ha venido a poner en el corazón o en la mente el fracaso, el desánimo o la tristeza, la amargura, ahora en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, se van, salen de esas vidas. En el nombre de Jesús. Bendigo tu vida en su nombre y declaro que Dios hace milagros en tu vida. Ahora todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de necesidad económica, física o espiritual, en el nombre de Jesús se va de tu vida. Y venga, Señor, sobre cada uno tu presencia, tu Espíritu Santo, la ministración de la gracia a través de tu palabra. Haz milagros, mi Señor, como sabemos que los haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, utilice esa unidad y comunión con Jesús para declarar, para levantarse, para hablar la palabra de Dios, para hablarle al problema, a la lucha, a la dificultad y decir, no, yo soy un hijo y soy un amigo de Dios. Y todo aquello que a mí me preocupa, lo he puesto sobre el Señor. Dice el Señor, poniendo toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y vamos a orar para que cese esta pandemia y que así como aquí en Uruguay ha sido leve sus efectos, Dios también haga que sea leve esos efectos en otras naciones. Amado Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, sin olvidar este tiempo de pandemia, sin dejar también de ser agradecidos contigo, porque tú has guardado a esta nación hasta este día. Pero oramos para que las naciones que todavía están padeciendo los efectos de esta pandemia, Señor, que tu mano se extienda y bendigas no solamente a tu pueblo, sino a cada nación, a cada habitante de las naciones que están todavía padeciendo por el virus. Y en el nombre de Jesús te pedimos que lo hagas, Señor, en tu amor y en tu misericordia, que perdones a veces las decisiones o las conductas de los pueblos que te son contrarias, pero en tu amor, Dios mío, trae sanidad sobre la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y bueno, amados, ya terminando, les cuento que seguimos recogiendo alimentos no perecederos, estamos repartiendo canastas, estamos haciendo la obra que hacíamos cuando nos reuníamos, pero seguimos haciendo. Hay hermanos que han estado trayendo alimentos no perecederos, pero no deje de hacerlo, así como todo aquel compromiso que usted ha asumido con Dios. Y Dios es fiel para bendecir, para multiplicar y para suplir toda necesidad. Amados, que Dios les bendiga y estaremos comunicándonos pronto quizás para volver a reunirnos todos juntos ya aquí en la iglesia. Pero por ahora
seguimos predicándoles y guiándolos en alabanza y adoración desde los videos en YouTube, en Facebook. Y una de las cosas que le aconsejo que haga es que se convierta en amigo de Iglesia Ciudad del Rey en Facebook, que se suscriba al canal también de la iglesia en YouTube. Así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto.